Bueno, toda la pantalla. Ahora sí ya. Gracias por decir. Entonces, bueno, podemos regresar. Bueno, lo que decía de la práctica y la primera diapositiva que le estaba diciendo es esta de los alcoholes. Los alcoholes, pues como les decía, su grupo funcional principal es el grupo OH. Este grupo es el que le da la reactividad a los alcoholes y dependiendo de su reactividad y qué tan impedidos estéricamente estén, pues se pueden dividir en alcohol primario, secundario y terciario. El alcohol primario es el alcohol que está unido directamente a un radical. Bueno, el carbono al costal directamente unido solamente pues es un radical, ¿no? Un alcohol secundario en su caso, pues tiene dos radicales, dos R, R y R', en el cual el OH que está directamente unido a este carbono, pues está unido a a otros dos, bueno, en este caso, otros dos carbonos ramificados. Y el alcohol terciario, como su nombre lo dice, pues ya sería que está unido el carbono directamente, que está el OH a tres radicales, RR', R'. Y aquí, bueno, algunos ejemplos, pues el etanol es un alcohol primario, el 2-butanol, un alcohol secundario, y el 2-metil-2-propanol, un alcohol terciario. Pues la nomenclatura común, la que pues prácticamente se utiliza más pues más coloquialmente, es cuando nombramos a los alcoholes, se antepone la palabra alcohol al nombre del grupo alquilo que corresponda, que el cual se encuentra enlazado directamente, o el grupo alquilo que se encuentra enlazado directamente al grupo H. Y luego se escribe el sufijo ico. Por ejemplo, el alcohol metílico o el metanol, como normalmente se conoce ya en comercializado, pues únicamente está unido el OH está unido directamente a un metilo, a un grupo alquilo metilo. Entonces, por eso es que el sufijo antes es alcohol y el radical es un metilo, entonces nada más le agrega el sufijo ico, entonces metílico. Así es, a su vez el alcohol etílico está unido directamente a un etano, a un radical o grupo alquiloetano, entonces igual la nomenclatura se cambiaría como lo menciona aquí, igual el isopropílico, el terbutílico y ya dependiendo del número de carbonos de los cuales se constituye ese alcohol, pues va a denominarse como tal, ¿no? Bueno, como propiedades físicas de los alcoholes, los alcoholes son solubles en agua. ¿Y por qué son solubles en agua? Pues debido a la formación de los enlaces por puente de hidrógeno que hace con las otras moléculas o con el disolvente al cual está expuesto. Y conforme aumenta la cantidad de carbonos de este alcohol, la solubilidad disminuye. Entonces, pues entonces todo depende de su solubilidad, dependerá de los puentes de hidrógeno que forme, el número de puentes de hidrógeno que forme con otros compuestos. Son compuestos incoloros, como bien lo sabemos, pues el metanol lo hemos utilizado mucho en el laboratorio, el etanol, esos son, pues obviamente son líquidos sin ningún color, líquidos transparentes. Los puntos de ebullición de los alcoholes son muy volátiles, entonces pues aún así su punto de ebullición es más alto que el del agua por la presencia del grupo hidroxilo y su punto de fusión aumenta a medida que aumenta la cantidad de carbonos. Esto todo depende del número de carbonos al cual que esté constituido el alcohol, van a cambiar sus propiedades, ya sea que aumenten o disminuyan sus propiedades físicas. ¿Qué es el puente de hidrógeno, chicas? Bueno, chicos en general, el puente de hidrógeno es una atracción dipolar o es una unión intermolecular fuerte. Bueno, que se caracteriza principalmente porque el átomo de hidrógeno sirve de puente como tal, su nombre lo dice, entre dos átomos de alta electronegatividad. Entonces, bueno, aquí les pongo un ejemplo que el enlace que se forma para un puente de hidrógeno es un enlace solamente por atracción de fuerzas electrostáticas, más no es un enlace covalente, porque el hidrógeno es el que forma ese puente, como así lo dice. Se une directamente a
un elemento o un átomo que sea muy electronegativo, como es el oxígeno. Entonces, en este caso, aquí está un ejemplo de los puentes de hidrógeno que forma, en este caso, el agua con un alcohol. Entonces, como vemos, el que forma el puente o enlace es el hidrógeno con el elemento electronegativo, que sería el oxígeno. No es que se forme, por ejemplo, un enlace oxígeno-oxígeno, porque ahí estaríamos hablando de un enlace covalente. Aquí solamente estamos hablando de enlaces mediante fuerzas electrostáticas. Entonces, el puente de hidrógeno únicamente se caracteriza por unirse mediante esas fuerzas, dependiendo del dipolo o los dipolos de cada elemento. Por ejemplo, aquí en la estructura del agua o en el puente de hidrógeno del agua con un alcohol, el dipolo positivo lo tiene el hidrógeno y el dipolo más negativo lo tiene el oxígeno. Entonces, por eso es que hacen esa atracción, esa unión. Entonces, pueden formar los alcoholes tanto con otros compuestos, puentes de hidrógeno, o también en sí, mediante sus fuerzas intermoleculares, formar puentes de hidrógeno entre sí también. Entonces, esta propiedad de formar puentes de hidrógeno es lo que le da características de solubilidad y de polaridad a los diferentes alcoholes que usamos. Como bien aquí los digo, pues obviamente la polaridad es el grupo H, el que le da la polaridad, y pues dependiendo de la formación del puente de hidrógeno va a haber que un alcohol sea más polar o menos polar. Y bueno, otra de las propiedades, ahora las propiedades químicas que de los alcoholes, pues obviamente les voy a mencionar aquí ya lo que vamos a ver en la práctica. En la práctica, si bien lo revisaron, vamos a ver la prueba de oxidación de los alcoholes. Pero sencillamente, pues, ¿cómo es que vamos a identificarlos? En la metodología que se va a realizar en la práctica, pues se van a poner diferentes alcoholes a prueba, y mediante un oxidante vamos a observar o se va a observar y se va a identificar si estamos tratándose o estamos en presencia de un alcohol primario, secundario o terciario. De manera general, los alcoholes los alcoholes primarios se oxidan a un aldehído, y posteriormente una oxidación, o si la oxidación o el oxidante es más fuerte, se pueden oxidar hasta ácidos carboxílicos, un alcohol primario. Un alcohol secundario se puede oxidar a una acetona, pero es hasta ahí donde llega la oxidación del alcohol secundario. Y un alcohol terciario no se oxida. Entonces, eso nos debe de quedar claro. Y de hecho, en la práctica vamos a ver que dependiendo qué alcohol se trate, pues vamos a ver si se va a llevar a cabo la reacción o no se va a llevar a cabo, si nos estamos refiriendo a un alcohol terciario. Otra de las propiedades que vamos a ver en la práctica es la deshidratación. ¿Qué ocurre o cómo es que se deshidratan los alcoholes? Pues esta reacción principalmente se basa en la eliminación de moléculas de agua. Deshidratación significa perder agua, ¿no? En este caso. Entonces, los alcoholes se deshidratan en alquenos o se convierten en alquenos mediante la pérdida de agua, como les decía, y esta reacción se cataliza principalmente o se lleva a cabo usando ácidos fuertes como el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico. En la práctica, que recuerde, bueno, si ustedes también lo vieron o lo revisaron, pues vamos a utilizar el ácido sulfúrico como agente catalizador, ¿no? Entonces, también dependiendo de qué alcohol estemos refiriéndonos, pues van a llevarse a de diferentes maneras la oxidación. Bueno, en este caso, perdón, la deshidratación. Un alcohol primario se deshidrata o lleva a cabo la deshidratación mediante diferentes condiciones. Bueno, el alcohol primario, pues a mayor temperatura, se va a deshidratar más lentamente. Podemos decir que necesitamos más temperatura y un agente o un ácido más fuerte para que se lleve a cabo la deshidratación del alcohol primario. Sin embargo, pues si nos referimos que el alcohol primario es muy difícil de deshidratar, un alcohol secundario, pues ya ahí sí la reactividad va a
aumentando porque un alcohol secundario se puede deshidratar más rápido. Aquí las condiciones son un poco más, no son tan extremas y se puede deshidratar utilizando o ácido sulfúrico o fosfórico. Y un alcohol terciario, pues prácticamente sufre deshidratación muy rápida y las condiciones son más nobles, más favorables para que se deshidrate. Otra de las propiedades o maneras de las cuales podemos estudiar los alcoholes es que los alcoholes se esterifican. La famosa reacción aquí que se conoce es la esterificación de Fischer para sintetizar ésteres. Entonces, esta reacción, en este caso los alcoholes reaccionan con ácidos carboxílicos en presencia de catalizadores ácidos para formar su correspondiente éster, que son compuestos de gran importancia pues en la industria en diferentes industrias, ya sea de sabores, aromas y de otros, formación de plásticos, debido a que tienen como diferentes características organolépticas y pues, en este caso de producir polímeros para diferentes aplicaciones. Bueno, aquí la reacción en general que les pongo de cómo es que se lleva a cabo la esterificación, como bien lo decía, pues se lleva a cabo mediante la exposición de un ácido con un alcohol y se forma el correspondiente éster del ácido. En este caso, pues un ejemplo sería que se puso en reacción el ácido acético más etanol y mediante un catalizador ácido se formó el ácido etilo y agua como grupo o producto también. Pues también dentro de las propiedades de los alcoholes también pueden fungir como ácidos. Pues, los alcoholes se comportan como ácidos en presencia de metales activos. De hecho, esto también se va a llevar a cabo en la práctica la reacción con sodio metálico, por si lo leyeron. Entonces ahí vamos a ver la acidez de los alcoholes. Y bueno, estos se vuelven así mediante la exposición de metales activos, dando como productos principales los alcóxidos. Y pues la reacción en sí físicamente la vamos a observar porque los alcoholes que reaccionen con el metal van a liberar hidrógeno molecular en la reacción. Entonces van a ver que el tubo de ensayo se va como que va a burbujear. Entonces en ese caso se está llevando a cabo la reacción formando el alcóxido correspondiente del alcohol. Y también la basicidad, también los alcoholes se pueden comportar como bases de Lewis o bases débiles mediante la presencia de ácidos fuertes. En este caso, la reacción se lleva a cabo para formar halogénuros de alquilo como productos principales y estos halogénuros de alquilo, tienen diferentes aplicaciones en la industria también. Entonces, la reacción principal es exponer al alcohol correspondiente mediante ácido fuerte para llevar a cabo la formación del halogénuro correspondiente, ¿no? Ya sea si lo sometemos con ácido clorhídrico, ácido bromídico o ácido yodhídrico, vamos a formar el halogénuro con correspondiente, ya sea con cloro, bromo o yodo. En este caso, bueno, aquí les puse información de la prueba de Lucas, porque en esta prueba, pues lo que vamos a observar es la basicidad de los alcoholes, como les decía, mediante la exposición del reactivo de Lucas. Este reactivo es una mezcla de ácido clorhídrico concentrado y cloruro de zinc. Y bueno, en este caso, pues aquí el mecanismo de reacción de esta prueba o del fundamento de esta prueba es que el zinc coordina con el oxígeno del alcohol correspondiente y se forma este intermediario que es como un intermediario de coordinación que posteriormente va a salir el zinc y se va a formar el carbocatión correspondiente, que en este caso, dependiendo del carbocatión que se forme, ya sea carbocatión primario, secundario o terciario, pues dependiendo de su estabilidad, va a reaccionar con el cloro, que es el que viene del prueba de Lucas,
y se va a formar el halogenuro el halogenuro de alquilo correspondiente, que es lo que les decía anteriormente con la propiedad de la basicidad. Entonces, prácticamente la prueba de Lucas es como se ve en esta reacción, y pues así se va a llevar a cabo. Y bueno, prácticamente les quería hablar de manera general las pruebas que se van a hacer en la práctica y cómo es que se identifican los alcoholes, porque principalmente lo que vamos a identificar es los alcoholes, ya sea si estamos hablando de alcohol primario, secundario o terciario. En este caso, los alcoholes que vamos a utilizar son metanol, etanol, isopropanol, tecbutanol, alcohol N-amílico, N-butanol, alcohol alílico y alcohol bencílico. Entonces, en este caso, pues vamos a ver a qué alcohol correspondiente es que estamos exponiendo a la reacción. Chicas, bueno, la realidad es que los videos ya no me están proporcionando videos porque ya no, ya no tienen disponibles, pero la sugerencia es que pues yo buscara un video en línea para que les pudiera mostrar como de manera más completa la reacción o la práctica, buscando un video. Entonces yo busqué un video en YouTube, de hecho pues les voy a mandar el link también para que lo tengan y puedan visualizar para realizar su reporte. Pero les busqué este video. En este video creo que no hacen la prueba de Lucas, pero pues eso lo podemos modificar en la práctica. Vamos, las demás pruebas, me parece, ayer lo estaba viendo y creo que sí las hacen, todas las demás, pero la prueba de Lucas no, pero todos aún así lo vamos a observar. Y me dicen cualquier duda o comentario que no escuchen bien, me lo hacen saber, por favor, para que pueda activar. Mientras voy a apagar mi micrófono y vamos a ver el video, ¿sale? Cordial saludo, bienvenidos a la Universidad EXI. Mi nombre es Diana Marcela Rodríguez Rodríguez, adscrita a la Dirección de Ciencias Básicas. Vamos a realizar la práctica de propiedades de alcoholes. A continuación, vamos a indicar cuáles son los materiales que se requieren. Entonces, vamos a necesitar un soporte universal, las pinzas de sujeción. Vamos a realizar estas pruebas utilizando alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario. Para eso las vamos a realizar en diferentes tubos de ensayo. Vamos a necesitar un vidrio de reloj, una microespátula, las pipetas graduadas y los diferentes reactivos. En la primera prueba vamos a hacer la reacción de cada uno de los tipos de alcoholes con metales alcalinos. La vamos a realizar con sodio metálico. La primera prueba vamos a desarrollar la reacción de alcoholes con metales alcalinos. Vamos a trabajar 3 tipos de alcoholes. Alcohol primario, entonces vamos a trabajar metanol como alcohol primario. Para el alcohol secundario vamos a trabajar alcohol butílico. Y como alcohol terciario vamos a trabajar 2-metil, 2-propanol. Entonces, vamos a realizar esta reacción con cada uno de estos 3 alcoholes. ¿Listo? Entonces, tenemos 3 trozos de sodio. Vamos a llevar esos 3 trozos de sodio a cada uno de los tubos de ensayo. ¿Listo? Con las correspondientes pinzas. ¿Listo? La idea es que el sodio quede en el tubo de ensayo. ¿Listo? Entonces nos ayudamos con las pinzas, con la espátula, para llevar directamente el trozo de sodio al fondo del tubo de ensayo. ¿Listo?
Entonces vamos a hacer la reacción con el alcohol primario. ¿Listo? Listo, vamos a hacer estas 3 pruebas con 1 mililitro de cada alcohol. Recordemos que estas son pruebas cualitativas. Vamos a determinar la velocidad de reacción de cada uno de los diferentes alcoholes. ¿Listo? Esa velocidad se va a determinar en términos del tiempo. Listo, recordemos que en esta reacción los alcoholes presentan una acidez apreciable, en el cual hay desprendimiento de hidrógeno molecular, hidrógeno gaseoso, aquí se pueden evidenciar las burbujas, y para la formación de un alcóxido. ¿Listo? Para la formación de un alcóxido. Vamos a realizar la segunda prueba con el alcohol secundario. Aquí podemos evidenciar que en esta reacción es un poco más lenta. ¿Listo? Ocurre también desprendimiento de hidrógeno molecular, pero es una reacción un poco más lenta. Vamos a realizar la prueba del alcohol terciario con sodio metálico. Entonces el sodio metálico ya está directamente en el tubo de ensayo. Vamos a adicionar el alcohol de tipo terciario. Recuerden que el alcohol terciario estamos utilizando el 2-metil, 2-propanol. En esta reacción, los alcoholes terciarios es muchísimo más lenta, ¿listo? Para este tipo de alcohol puede durar inclusive hasta más de un día o hasta semanas para que ocurra esta reacción. Sin embargo, para este alcohol se evidenció que reaccionó fácilmente debido a que es un alcohol que está disuelto en agua, ¿listo? Por esa razón ocurrió, digamos que más rápido, pero para los alcoholes terciarios ocurre mucho más lento. Como vimos anteriormente, cada una de las reacciones con los diferentes alcoholes, vamos a volver a hacer otra prueba para medir la velocidad de reacción, es decir, medir el tiempo exacto. Entonces, ya está en cada uno de los tubos de ensayo el sodio metálico, entonces vamos a determinar el tiempo exacto. Recordemos que para estas pruebas vamos a determinar la velocidad de reacción del alcohol primario, secundario y terciario. ¿Listo? Como podemos observar, se ve el burbujeo, es decir, el desprendimiento de hidrógeno molecular y la formación del alcóxido. ¿Listo? Vamos igualmente a medir el tiempo para el segundo alcohol, que recordemos que es el alcohol butílico como alcohol secundario. Los alcoholes secundarios reaccionan un poco más lento en comparación con los primarios.
Como podemos observar, esta reacción es más lenta. También se observa el burbujeo, el desprendimiento de hidrógeno molecular. ¿Listo? Recordemos que los alcoholes presentan una acidez apreciable. En el caso, esa acidez es menor en comparación con el agua, pero es mayor en comparación con otros compuestos orgánicos, como por ejemplo el acetileno o el amoníaco. En este tipo de reacción, recordemos que el rompimiento se da al enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Listo? Recordando que el oxígeno es más altamente electronegativo. Entonces, como vemos, esta reacción es muchísimo más lenta. Listo. En este caso, chicas, bueno, chico, eh, esta reacción, la primera que se realizó es la de la formación de alcoxidos. Básicamente, pues, como bien nos decía ahí en la práctica, los alcoholes primarios son los que tienen una velocidad de reacción más rápida y de ahí posteriormente las secundarias y terciarias. Bueno, esta la explicación, ¿ustedes por qué creen que sea esto así? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo vieron la estructura? Eso se va principalmente a la estructura. Un alcohol primario, ¿cómo era la estructura? Un secundario, ¿cómo era? Y un terciario, ¿cómo era? ¿Qué diferencias hay? Y eso es la respuesta de la pregunta que le estoy haciendo. ¿Por qué uno más, uno menos y otro más lento con las reacciones? ¿Qué creen? Oscar, ¿qué crees que por qué es? Si se conectó o nada se conectó y se fue. Oscar, No, sí, Oscar, pero hola. estoy pensando que sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Es que estaba pensando si era por su estructura. Ajá, En el, sí es. en el primario es que nada más sustituye uno, Ajá. y en O el sea, nada secundario, más. Ajá, exacto. son dos. Ujú. Y estaba pensando cómo decirlo de una forma bien. A ver, ¿cuál es tu idea? Y ya vemos. O Que sea, todo, que todo va dependiendo de la estructura que conforme al alcohol. ujú, Depende de su velocidad de reacción. ujú, Y de ahí ya no sabía cómo más poner. ujú. Sí, sí depende de la estructura. Por ejemplo, como dices, el algo primario únicamente, solamente tiene ahora sí que el carbono que soporta el OH, que es el grupo funcional, solamente tiene un radical, ¿no? Bueno, un sustituyente. Entonces, esto, pues obviamente lo que pasa es que el OH, aquí para la formación de alcoxidos en la reacción, es que la base que en este caso, bueno, se utiliza, va a quitar el protón del grupo H, ¿no? Le va a ocurrir una desprotonación para que se forme, pues como tal, el alcóxido del alcohol correspondiente. Entonces, pues imagínense, si el carbono que soporta ese OH está unido únicamente a una sola ramificación, pues obviamente no es como que la unión tan fuerte, ¿no? No lo está como que, no lo atrae mucho el enlace que hay entre el OH y ese carbono que está ahí, su carbono vecino. Entonces, pues obviamente cuando la base llega y abstrae el protón, pues se lo lleva fácilmente. O sea, por eso la reacción es más rápida. En el caso de un alcohol secundario, ¿qué ocurre? El alcohol secundario, pues como ya lo vimos, el carbono que soporta ese OH está unido a dos radicales.
2R, o sea, tiene otro carbono u otra ramificación. Y entonces imagínense la carga electrónica que está soportando más allá de soportar 2 radicales. Entonces, obviamente, la densidad electrónica se va como a equilibrar y obviamente, pues, el impedimento estérico también que tiene ese carbono, dependiendo de sus ramificaciones, pues va a hacer que la densidad electrónica esté como más atraída hacia el OH, y entonces cuando llega a la base a querer llevarse al protón o extraer el protón, pues es más difícil de llevarlo a cabo. Y ahora imagínense en el alcohol terciario, ¿no? Que tiene más ramificaciones, entonces la densidad electrónica es más grande, por lo tanto, pues obviamente está más fuerte unido, hay más fuerza en ese enlace de unión, que va a hacer que el alcohóxido se forme para posteriormente pues verlo en la práctica, ¿no? Como vimos el alcohol terciario, pues prácticamente tuvo una velocidad de reacción más lenta. Entonces, pues eso nada más como de manera de discusión de su práctica para que vayan viendo cómo es que las pruebas tienen un fundamento siempre. Entonces, vamos a continuar el video, nada más quería hacerles como esa pausa para que lo visualizáramos más como más en el momento, ¿no? Voy a continuar, perdón, chicos. Listo, vamos a hacer la prueba con el alcohol terciario. Para esta prueba vamos a utilizar un alcohol terciario de tipo analítico para poder medir el tiempo exacto. Como podemos observar, es desprendimiento de hidrógeno molecular, sin embargo, esta reacción es muchísimo más lenta en comparación con el secundario y con el primario. En esta prueba para el alcohol terciario, recordemos que para determinar el tiempo lo estamos haciendo con un reactivo de tipo analítico. Listo, como podemos observar aquí en el alcohol terciario, ya está finalizando la reacción, es un poco más lenta. A continuación vamos a realizar la segunda prueba de propiedades de alcoholes. Vamos a hacer la reacción de alcohol primario, secundario y terciario con el reactivo de Lucas. Recordemos que el reactivo de Lucas es una solución de ácido clorhídrico concentrado con cloruro de zinc. ¿Listo? Esta es una reacción para la obtención de halogenuros de alquilo. ¿Listo? Entonces, aquí en cada uno de los tubos de ensayo ya tenemos el reactivo de Lucas. Posteriormente, vamos a adicionar cada uno de los alcoholes. Entonces, recordemos que como alcohol primario vamos a utilizar metanol. Esta es una prueba para determinar la velocidad de la reacción. Entonces, se determina en términos de la turbiedad de la reacción. Como podemos observar en el alcohol primario, la reacción no es apreciable, puede tardar hasta una semana. ¿Listo? Vamos a continuar con el alcohol secundario. ¿Listo? Para la prueba de Lucas. Recordemos que en el alcohol secundario estamos utilizando el alcohol butílico. ¿Listo? Recordemos que para esta prueba estamos determinando la velocidad de reacción, es decir, el tiempo. Vamos a continuar con el alcohol terciario, el 2-metil-2-propanol con el reactivo de Lucas.
Recordemos que esta prueba es positiva si presenta turbiedad. ¿Listo? Recordemos que es una catálisis ácida donde se forma el ion carbonio y para los alcoholes secundarios y terciarios ocurre una sustitución nucleofílica SN1. ¿Listo? Para la formación del halogenuro de alquilo. En comparación con los alcoholes primarios que ocurre una sustitución nucleofílica SN2. ¿Listo? Donde no hay transposición y no se forma intermediario. De acuerdo con los resultados realizados anteriormente, podemos evidenciar que en la muestra 1 del alcohol primario no presenta ninguna turbiedad. ¿Listo? Es una reacción muy lenta y los alcoholes primarios tienen una sustitución nucleofílica SN2. ¿Listo? Por eso es demasiado lenta porque no se forma intermediarios. Para la muestra del alcohol secundario, podemos ver que se evidencia una turbiedad relativa. ¿Sí? Esta es una reacción que ocurre mucho más rápido y en este caso el tipo de reacción es una sustitución nucleofílica SN1. Y para el alcohol terciario, de acuerdo con los resultados, es una reacción inmediata. Podemos observar que la turbiedad se presentó al adicionar el alcohol terciario. ¿Listo? Al formarse el carbocatión, químicamente es muchísimo más estable, formando el intermediario para luego el carbocatión reaccionar con el halógeno para la formación del halogenuro de alquilo. Como están observando en la pantalla, se evidencian los resultados de las 3 reacciones de los alcoholes con Lucas. ¿Listo? Ahí podemos apreciar la velocidad de reacción, es decir, los tiempos de cada uno. Vamos a realizar la tercera prueba, que es oxidación de alcoholes. Para eso vamos a utilizar un catalizador que es el ácido nítrico a una concentración 7,5 normal. Como oxidante vamos a utilizar dicromato de potasio al 5%. ¿Listo? Al igual lo vamos a hacer la oxidación para un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. ¿Listo? Esta es una prueba positiva si da una coloración entre azul y verdoso. ¿Listo? Entonces vamos a adicionar primero el catalizador, que es el ácido nítrico. ¿Listo? Posteriormente vamos a adicionar el oxidante, que es el dicromato de potasio. ¿Listo? Podemos observar sus propiedades organolépticas, coloración naranja. Y posteriormente vamos a adicionar el metanol como alcohol primario. Listo. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el alcohol secundario. Entonces, como catalizador el ácido nítrico. Y como oxidante dicromato de potasio.
Listo. Y posteriormente la muestra del alcohol secundario. Listo. Vamos a hacer lo mismo para el tercer alcohol. Entonces adicionamos primero el catalizador, el ácido nítrico. Listo. Posteriormente el oxidante. El dicromato de potasio. Listo. Y por último, el alcohol terciario. De acuerdo con los resultados de la reacción de oxidación de alcoholes, para el alcohol primario observamos que es una prueba positiva para el alcohol primario, donde evidenciamos que inicialmente con dicromato de potasio se oxida a un aldehído y posteriormente este se oxida hasta un ácido carboxílico. Para la muestra número 2 del alcohol secundario, de acuerdo con los resultados, se oxida hasta una acetona. Y como podemos evidenciar en la prueba número 3, de una prueba negativa, esto nos indica que para el caso de los alcoholes terciarios sería una prueba negativa, es decir, que los alcoholes terciarios en medio alcalino no se oxidan. A continuación vamos a realizar la prueba número 4, es la reacción de alcohol primario. Y en ese caso, chicos, ¿qué creen? Que porque si ocurrió la oxidación en alcoholes primero secundarios y en un terciario, ¿no? También todo depende de la estructura de los alcoholes. ¿Qué creen? ¿No tienen alguna idea? Es que pasa, ¿no? ¿Qué tiene que, qué pasa? O sea, un alcohol primario dice que se oxida primero a un aldehído, ¿no? Posteriormente a un ácido carboxílico. Aquí sucede lo mismo, chicos. Por ejemplo, el alcohol primario, pues obviamente al estar unido solamente a un solo radical, pues fácilmente puede reaccionar el grupo H, debido a que pues el carbono es un carbono alfa que tiene hidrógenos ácidos o hidrógenos alfa. Entonces eso, lo que ocurre ahí, pues que fácilmente esos hidrógenos son de fácil extracción o de fácil reacción con el reactivo oxidante en este caso, y se puede formar el grupo carbonilo, que es el grupo que va a dar tanto
para la formación del ácido carboxílico, como para en alcoholes primarios, como para la formación del acetona en alcoholes secundarios. Y en el caso del alcohol terciario, pues obviamente, pues como está unido su carbono que soporta el OH, está pues, prácticamente unido a 3 radicales más, entonces es un carbono tetraédrico que no tiene hidrógenos alfa y por lo tanto no hay una reacción para la formación del grupo carbonilo en este caso, porque pues obviamente va a ser más difícil romper el enlace carbono-carbono que tiene con las demás ramificaciones a que rompas un enlace carbono-hidrógeno, que es el que forma en los alcoholes primarios y secundarios. Entonces prácticamente esa es la explicación. Sin embargo, pues ustedes pueden darle más detalle en su reporte, pero pues así es como sucede para porque unos sí dan la reacción y otros no dan la coloración. En este caso, pues visualmente era una coloración verde y en el terciario se quedó como el color del dicromato del potasio, que es naranja, amarillo, algo así. Y bueno, a ver, creo que ¿qué otra reacción van a hacer? Continuamos y ahorita seguimos comentando. Primario, secundario y terciario con naftol. ¿Listo? Como lo podemos observar aquí en el vidrio de reloj. Recordemos que el naftol es un alcohol de tipo aromático. Para esta prueba requerimos de un catalizador que es el ácido sulfúrico. ¿Listo? Entonces, inicialmente, en cada uno de los tubos de ensayo se adiciona el naftol. Posteriormente vamos a adicionar el ácido sulfúrico. Listo. Y por último adicionamos cada una de las muestras del alcohol. Listo. Recordemos que como alcohol primario tenemos el metanol. Como alcohol secundario, el alcohol butílico. ¿Listo? Y como alcohol terciario, 2-metil, 2-propanol. Pasados 10 minutos podemos observar los resultados de esta prueba. ¿Listo? Entonces para el alcohol primario podemos ver que se presenta una sola fase de color entre amarillo y naranja. Para esta segunda prueba podemos evidenciar que se presentan 3 fases. En el fondo podemos evidenciar un color verdoso aguamarina. En la segunda fase podemos evidenciar un precipitado de color rojizo y en la parte superior podemos encontrar una solución incolora. ¿Listo? Y para el alcohol terciario
podemos observar dos fases. En el fondo del tubo de ensayo, una coloración marrón, rojiza marrón, y en la parte de arriba, de coloración incolora. ¿Listo? Recordemos que esta es una reacción entre alcoholes, alcohol primario, secundario y terciario, con otro alcohol aromático para la formación de éteres. ¿Listo? Aquí damos finalizada la práctica. Esperamos que haya sido de gran ayuda a nivel profesional para cada uno de los estudiantes de la comunidad EXI. Pues bueno, ahí vimos algunas de las reacciones que se detallaban en la práctica. Nos hizo falta la de la reacción de deshidratación, no de esterificación, ¿no? Ajá, la prueba de Lucas sí la vimos, la de oxidación también, esterificación fue la que nos hizo, bueno, ajá, esterificación, bueno, sí, esta de la prueba nos hizo falta, bueno, pues yo pensaría que podemos incluir esas tres, y la esterificación la dejamos como aparte, o sea que no la incluimos en el reporte. Y bueno, las otras demás sí las podemos discutir y llevar a cabo los análisis, ¿no? Correspondientes de las coloraciones y la discusión de sus resultados, chicos en general. ¿Alguna pregunta que tengan de esta práctica? En realidad esta fue la de los alcoholes. La segunda práctica, pues de hecho, es la de deshidratación, que se va a tratar el ciclohexano, la ciclohexeno. Pero alguna duda que tengan de esta, si no procedemos a ver bueno, ver si el siguiente video, en realidad, pues ya solamente que quieran argumentar algo de su prelaboratorio, de la práctica continua, que es la obtención de ciclohexeno. Pues esto, como les decía, se lleva a cabo una deshidratación catalítica del ciclohexanol. Prácticamente pues entra dentro del tema de alcoholes, en la parte de deshidratación de alcoholes. Y bueno, en este caso, pues en esto se realizan dos métodos en el video que les traigo. No, únicamente creo que se realiza una de las dos, pero todos vamos a ver cómo lo podemos complementar para que se pueda realizar el reporte. ¿Alguna duda o cuestión que me quieran comentar, chicos, o procedemos a ver el video? No, no hay nada, ninguna pregunta, nada. Entonces vamos a ver, déjenme ver, creo que está en inglés, pero tiene subtítulos. A ver. Creo que no está en inglés. Here's all the material we need for the Sí, dehydration. no tiene subtítulos en español. Mm. Ajá, está. A ver, déjeme ver si puedo encontrar otro. Esta, a ver si tiene subtítulos I'll now set up distillation and do that. Este sí tiene subtítulos, nos ayudaría pues a ver más y creo que era este entonces el que íbamos a ver. Ajá.
Ya lo voy a poner, chicos, y ya me dicen cualquier cosa, ¿vale? Producing cyclohexene from cyclohexanol. Now, this is quite a straightforward reaction. So you start off with your cyclohexanol, and you should already have learned that there's two ways in which we can dehydrate the cyclohexanol to cyclohexene, either using concentrated sulfuric acid or phosphoric acid. In this experiment, we are going to use the phosphoric acid as our catalyst. So basically, you just add phosphoric acid to your cyclohexanol, heat it up for 15 minutes, and you should get your product, cyclohexene. However, that's not the end of the experiment. As in most organic synthesis, it's not the making the product that is the difficult part. It's then extracting the product from the reaction vessel and purifying it. So first thing, once we've made the product, you're going to have to separate the cyclohexene from any unreacted cyclohexanol and the phosphoric acid by distillation. You will then further purify the product through solvent extraction and a further distillation. And finally, we'll record our percentage yield, which all that manipulation will probably certainly well less than 50%. And then we'll get some evidence to suggest that we have actually produced cyclohexene by checking that it does decolorize bromine water. Okay, so put the cork ring on the balance, followed by, well, this is a 100 cubic centimetre round bottom flask. In the instructions it says a 50 cubic centimetre, but we will just work with 100 cubic centimetre, doesn't make much difference. So we'll then tear it, and the easiest way to add the 20 grams of the cyclohexanol is just to measure out approximately 20 mils, and that will be close enough to 20 grams, but of course we'll measure what it is. So wearing gloves, because the cyclohexanol is not very nice. Add it carefully, making sure you don't spill any down this side. Okay. Put it back on the balance and record how much you've actually added. So that was 18.81 grams. So my mass of cyclohexanol is 18.81 grams. I think if you have anywhere between 18 and 22 grams, that's fine. Okay, so I can take that off the balance now. Well, the next thing I have to do is carefully add some 85% phosphoric acid. Now, this is very corrosive, so make sure you've got safety goggles and gloves on when doing this. So I've measured out 8 mils into a measuring cylinder, and I'll just carefully add that. It says with swirling, so just make sure it gets all well mixed up. Okay, so the phosphoric acid is the catalyst, which is going to speed up the dehydration of the cyclohexanol to cyclohexene. So we also want to heat this up, and so we're going to add a few anti-bumping granules just to help spread the heat out. So we don't need many anti-bumping granules, just a few. So we're now going to heat up the sample for about 15 minutes to give plenty of time for the cyclohexanol to be dehydrated to cyclohexene, and we're then going to distill over the cyclohexene. So we're going to set up the distillation apparatus. So we'll move over here,
And we're going to be using this electric heating mantle, which is a very nice way of heating round bottom flasks, as it totally heats it from all sides. So we'll put a reaction mixture in there. Then we need to, in here we're going to have our thermometer, and this will go down to the condenser. So put that in there. It's a wee bit unstable, so we'll clamp it. So we'll clamp that so it's nice and steady. This is actually quite footery, so don't be surprised if you spend a wee while getting this all set up first time. I'll then get my condenser, okay, and that attaches in here. Yeah. Again, we need a clamp stand to keep this steady. So reasonably footer it, and we'll eventually be collecting the sample here. Okay. Now we want the condenser to be water cooled, so we put the water in the lower port and it comes out to the higher one. So the lower one will connect to a tap, and make sure this is going into sink. We don't need a very fast flow of water, so just a nice steady flow of water will keep the condenser cool. Okay, so now I want to turn on the heater. So it says gently heat it for 15 minutes without boiling. Okay, so the side of the round bottom flask should probably feel hot. You should not see it bubbling, but you probably want to get to the stage where you're seeing some condensation on the side of the round bottom flask. So heat up to the point where you can see some condensation and keep it there for about 10-15 minutes. So I've been heating it for about 5 minutes so far, and as you can see, starting to get condensation running up and down running down the sides of the round bottom flask. So I want to hold it out at that temperature for another 10 minutes before I start distilling it over. The sample's been heated gently now for about 10 to 15 minutes. I'm just slowly raising the temperature, and once we get a temperature of about 70 degrees, we should start seeing some of our product coming over and being collected in our vessel over here. So the instructions are that we should heat it very gently through 70 to 90 degrees and collect everything that comes over in that temperature range of 70 to 90. So I'm just going to increase the temperature a wee bit, and we should be able to start collecting some of our product. The temperature's now reached 70 degrees, so we start seeing some sample coming over. We want to spend about 15 minutes raising the temperature from 70 up to 90, and we'll just collect the sample that comes over in that area. So I have now distilled over my cyclohexene. So there you see roughly the amount of volume of cyclohexene that was produced. And in the reaction vessel, this is what was left, this sort of dark brown gunge. Now, to be honest, nothing much came over before 90 degrees. So maybe slightly different from the instructions. I suggest you take the temperature up to about 90 degrees. And as long as you don't let it go above, say, 95, just collect everything that comes over up to about 95 degrees. I had to have it sitting at about 90 to 95 degrees for about half an hour to get all this over. So I imagine you're going to need to do something like that.
Now, the cyclohexanol, if you remember, should not have come over because cyclohexanol has got a boiling point of 160 degrees due to it having hydrogen bonding between its molecules, the OH bond here. So the cyclohexanol had a very high boiling point, and so very, very little of it should have come over into the reaction vessel at 90 to 95 degrees. The cyclohexene, on the other hand, which doesn't have the OH bond, and so it's just London dispersion forces in between its molecules, had a boiling point of about 83 degrees. So in the sample here, I will have the cyclohexane, maybe just a tiny amount of cyclohexanol, and maybe some water from the phosphoric acid, because we were quite near the boiling point of water. So this is probably not quite pure yet. It's mainly cyclohexene with just maybe a tiny amount of water and an even smaller amount of cyclohexanol. So the next stage of the experiment, we want to get rid of that cyclohexanol and water by the process of solvent extraction. So we now want to try and further purify our product by solvent extraction. So in here, we've got our cyclohexene, a little bit of cyclohexanol and a little bit of water. So we're going to take advantage of the fact that the cyclohexanol, with its hydrogen bonding, and the water are both water soluble, whereas the cyclohexene is not. So we'll pour the distillate into the separating funnel. Followed by an equal amount of saturated sodium chloride solution. So this is our aqueous solution in which the cyclohexanol and the water will dissolve. We use saturated sodium chloride because water and cyclohexene have too similar a density, and so would not separate very well. By saturating the water with sodium chloride, we make the water, the aqueous solution, far more dense, and so the aqueous solution will lie underneath the organic layer. So we add about 20 mils of the sodium chloride solution. Stop the flask, and then we're going to shake it up. Okay, so give it a good shake. After a few shakes, you want to release the pressure caused by the volatility of the cyclohexene. So shake it up again, release the pressure, and one more time. Release the pressure. Okay, and then we'll clamp it and leave it for a couple of minutes for the two layers to separate out. So the saturated sodium chloride solution is more dense than the cyclohexene, so it will lie below the cyclohexene, and hopefully all the cyclohexanol and water will have gone into the aqueous layer, leaving a pure cyclohexene layer. So we'll just give that a few minutes to separate. So I've left it for a few minutes now, and hopefully you can see it's separated into two quite distinct layers. The bottom layer is the aqueous sodium chloride solution with our impurities in it, and the top layer should be our, let's get it to be pretty pure cyclohexene. So I now just want to separate the two layers. So to remove the waste aqueous layer, I take the stopper out, or the solution won't run out unless you had the stopper out, and then carefully run off the aqueous layer. So do this very carefully, don't turn the tap fully on, okay? Just let it come out quite slowly, and then slow it down when you get near to the interface between the two solutions.
Okay, so we're nearly there. Okay, so that's the aqueous layer ran off. So this is just waste, hopefully taking the cyclohexanol and water with it. So that can just go down the sink. And we'll run the cyclohexene into this conical flask. Okay. Then just get rid of any water that might be remaining in here. We add a couple of spatulas of calcium carbonate, which will absorb any of water remaining in here. So we stopper this and give it a good shake up. And any water still in the sample will get absorbed by the calcium carbonate. Okay, so we just leave that to settle, and then the last thing we're going to do is decant off the cyclohexene and do our final distillation to get our final product. Right, so the final thing we have to do is, so we've made our cyclohexene, we've separated it from the reactants by distillation, we've then purified it by solvent extraction, and now our final stage is going to do one more distillation just to get it very, very, very pure. So I'm going to decant this into this round bottom 100 cubic centimetre flask. Again, it says 50 in the instructions, but we just use 100. So by decanting, I mean just carefully pour it in, leaving the calcium chloride behind. Now, at the end of the experiment, you'll be asked why you didn't get 100% yield. And one of the reasons is that every time you transfer your sample from one beaker to another, a little bit gets left behind. And we can't wash it out the way you could with volumetric analysis. So transfer losses is always one reason in organic synthesis why you don't get 100% yield. Okay, I had a few bumping granules, and we're then going to distill it carefully, and according to the instructions, we should collect what comes over between 81 and 85 degrees C. And we're going to distill it into a pre-weighed flask. So I've already weighed this, and then at the end I'll weigh it to see how much what total mass is, and by difference and work out how much cyclohexene we've got. Again, it suggests in the instructions you might keep this cold in an ice bath. I don't have one available today, so I'm not going to bother using an ice bath. So again, as it comes over, a little bit of cyclohexene may evaporate off, which again will be partially responsible for the significantly less than 100% yield. So I'll now set up distillation and do that. So this is our final distillation for our sample, and we see the heated sample bubbling away on the left there, and we're getting our product, purified product, collected over here. Now what I'm finding is that most of the product is coming over at a temperature lower than that suggested in the instructions, and the main reason for that actually is because this thermometer is sitting in a glass envelope, that the temperature it's recording is slightly lower than the real temperature. So I suggest you collect everything that comes over at less than 85 degrees. Don't collect anything above 85 degrees, but just collect anything that comes over from the start to 85 degrees. And I think you'll probably find the vast majority of your sample will come over.
So following the final distillation, I've reweighed the collecting vessel, which is exactly 50.00 grams, which means that I've got about just under 9 grams of cyclohexene. So finally, I just want to test whether or not it is unsaturated and will decolorize bromine solution. Okay, so I've transferred a little bit of my cyclohexene into a test tube. I'll then add a little bit of bromine water. Okay. And then give them a good shake up, check it decolorises it. So as you can see, the sample has decolorized bromine water. Thank goodness after all that effort. So the number of moles of cyclohexanol that I used was 18.81 divided by the gram formula mass of 100. So it's 0.1881 moles. 1 mole of cyclohexanol should produce 1 mole of hexene. So I should have 0.1881 moles of cyclohexene. So the mass of cyclohexene should be 0.1881 times its gram formula mass of 82. So I should produce 15.42 grams of cyclohexene. In fact, I've produced 8.78 grams. So my percentage yield was what I actually got over what I should have got times 100. That comes out at 56.9%, which is actually not bad for an organic synthesis. So you then have to offer reasons why you didn't get 100%. Well, there's a variety of reasons. Maybe all the cyclohexanol didn't react. All the transfer losses every time you were moving your sample from one beaker to another. Evaporation losses, especially during the distillation stage. And perhaps a little bit of the cyclohexene dissolved in the water. Not a lot, but maybe a little bit. So there's lots of reasons why you wouldn't expect to get 100%. But it's more important that you get a pure sample and one that decolors bromine water. So that was a bonus. Muy bien, chicos. Aquí se hizo la metodología no, al parecer, porque la realidad es que la diferencia de una u otra es el equipo que se utilizó en el caso de la A, se hizo destilación simple, en la B, equipo de reactor. En realidad es la metodología que se utiliza. Y bueno, en este caso se hizo así. Al final, pues ya te da como hasta el rendimiento del producto obtenido, que en este caso pues no lo menciona en la práctica, pero podría ser un buen complemento para agregarlo. Les voy a pedir favor que porfa sigan, bueno, en el caso de lo agregado, la metodología del video, o dependiendo si ya avanzaron en su práctica, no sé, pues ya lo podemos hacer nada más conforme a lo que se observó, la discusión de lo que observó y cómo es que se utilizó la metodología, ¿no? Y eso sería todo, chicos, por hoy. Entonces, realizamos estas dos prácticas, que es propiedades de alcoholes y la de obtención de ciclohexeno. Para la siguiente sesión, vamos a ver la práctica de obtención de butiraldehído. Les enviaría ya, les confirmo más tarde. Ahorita voy a revisar las prácticas que aún nos faltan. Y considerando que si son una o son dos, dependiendo de cómo cómo tengamos todavía aún el tiempo y podamos todavía ver las otras sesiones de manera más calmada, ¿no? Pero pues yo creo que ya no tenemos mucho tiempo.
Entonces yo les confirmo cuáles son las prácticas que vamos a realizar. De estas, los reportes, por favor. Hace rato les subí el reporte del éter, de la práctica anterior que hicimos, la obtención del éter de. Entonces no, ya no había recordado que no se las había enviado, chicos. Entonces, una disculpa, pero la agendé para entrega la próxima semana, dentro de 8 días. Entonces, estas dos prácticas, no sé, ustedes a su consideración, yo, o sea, también se las voy a agendar para dentro de 8 días, pero pues no sé, en realidad si sea poco tiempo, dependiendo de cómo estén de saturados de sus demás materias. O sea, a mí me gustaría que pues también, o sea, también para que les ayude a ustedes, pues lo hagamos, o sea, la entreguen lo más pronto posible y pues vayan liberando de eso, ¿no? Pero no sé ustedes, si quieren entregarlo pues, dentro de 8 días las tres. Pero, bueno, yo esperaría que la anterior práctica de lunes ya las tengan un poco más avanzada, ya no sería para entregarla más rápido o ya subirla prácticamente, pero aún así la voy a programar hasta dentro de 8 días junto con estas que vimos hoy. Entonces, algún comentario que me quieran hacer ahorita o en el transcurso de la semana para que podamos, pues reordenar la entrega de estas prácticas. Y no sé, a ver, déjenme revisar, creo que aquí tengo ay, creo que es esta de acá atrás, ¿no? Sí, las prácticas que aún nos faltan para que tengamos ya programado, si aún tenemos mucho tiempo a ver, ok, en esta, ajá, haríamos la de obtención de butiraldehído, que será la práctica 8, y nos restarían 3 más. No sé si vemos. No, 2 más nada más, ¿no? Que acetato y isómero ya lo hicimos. Ajá, no, estaba viendo la entrega de calificación, entonces nada más faltarían, si quieren, ajá, la próxima sesión vemos obtención de hipotiraldehído y y en la última sesión o programamos una sesión extra y vemos propiedades químicas de aminas de identificación y en otra obtención de acetanilida o vemos las dos juntas para que ya pues prácticamente finalicemos las prácticas y ya se liberen ustedes de carga de entrega de laboratorio y ya queden libres para sus demás sesiones. Pero yo creo que si la siguiente sesión vemos la de obtención de butiraldehído o podemos ver una sesión extra, esta de obtención de butiraldehído, sí, porque dentro de la próxima 29, bueno, todavía tardamos como en tiempo. ¿Cómo ven? Nos vemos hasta la próxima. Bueno, ustedes me comentan, ¿no? Si nos podemos ver antes de la próxima semana o nos vemos hasta la próxima, pero ya para la siguiente semana sí les pediría de favor que me agendaran, no sé, antes el lunes. No, mejor, o sea, ¿cómo ven ustedes que si me hacen favor o de que nos podamos ver, no sé, la próxima semana antes del jueves para ver la de butiraldehído? No sé si se les haga difícil o ya ustedes se programan de que nos podamos ver, ¿cómo ven? Antes del viernes, perdón. Creo que todos podemos los martes. Los martes, entonces estaría muy bien que nos viéramos el martes para ver ese de butiraldehído y el jueves vemos, pues yo creo que sí las dos que nos restan para que ya, pues, o sea, ya podamos ir como cerrando las sesiones y ya no sé, el semestre, ¿les han dicho cuándo termina de sus materias teóricas? A mí me comentaron que creo que ya en 3 semanas. Sí, es que sería eso, les digo que, pues yo creo que si nos vemos el martes, chicos,
a manera que haya otro como comentario, pero yo digo que sí, nos veamos el martes. Creo que a las 10 de la mañana nos vimos esa vez, ¿verdad? O a la 1, no me acuerdo. Es que vi también a los otros chicos. ¿A ustedes los vi a las 10? El martes este martes que pasó. No, A la 1 los vi, a las 2. estos, A las 2. Entonces, si quedamos que nos vemos el martes a las 2 con la práctica de, ahorita todos les envío un recordatorio en el Classroom, el martes a las 2, y ya si llegara a haber algún cambio que no pudieran, que yo espero que sí, ya me lo hacen saber ahí en los comentarios, pero entonces ahorita les subo eso de ese recordatorio para que lo tengamos presente y la entrega de las prácticas así. Y les digo, más fácil ya para que se vayan liberando del laboratorio también. Y no, o sea, porque yo fui estudiante y también sé que los finales de semestre, y luego más como este semestre que no fue tan normal, pues es complicado a veces luego. Laboratorio uno quisiera que ya se terminara para que ya fuera cerrando, pero pues así le hacemos, chicos. Por este día, pues sería todo de la sesión. eh, y ya nos vemos entonces el martes. Y muchas gracias por su asistencia. Entonces ya quedó claro que Fabricio ya no continúa, todos aún así, pero yo creo que va a llegar la notificación o le comento a la doctora Lucero para que tenga presente. Y ya, sería todo, chicos. Pues bonito fin de semana. Entonces el martes ahorita les pongo el recordatorio. Nos vemos. Profesora, gracias. gracias. Bye.